Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para entender y explicar la economía, aprovechando las noticias de la actualidad. Esta semana tenemos una noticia de alcance, de relieve, de impacto a nivel nacional y a nivel internacional. Han cambiado las reglas de juego. Hay un nuevo sheriff en la ciudad, tal y como anunciaba hace muy pocos días el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, ante el Consejo de Seguridad de Múnich, en una conferencia en la que se reunieron los principales responsables políticos y también militares de la Unión Europea. Y Donald Trump ha dado un puñetazo encima de la mesa, ha destrozado el tablero y ha cambiado las reglas de juego. Ha planteado una negociación con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, que más que guerra es una invasión por parte de Rusia, una invasión ilegal, una invasión absolutamente inaceptable por parte de Rusia en tierras ucranianas, que es un estado soberano. La cuestión es que esta negociación va a cambiar las reglas de juego y va a tener un impacto muy sustancial también en Europa y también a nivel económico. ¿Cuáles son esas implicaciones? La Unión Europea, por ejemplo, ya ha anunciado que va a tener que flexibilizar las reglas fiscales para poder gastar mucho más en defensa, porque en última instancia el repliegue de Estados Unidos va a suponer un cambio, un nuevo paradigma en lo que respecta a la OTAN. Y los países europeos van a tener que incrementar su inversión y el gasto destinado a defensa. Pero es que además tendrá implicaciones desde el punto de vista económico, porque ¿cambiará el rumbo Europa de su nefasta política económica y fiscal? Todo esto lo vamos a analizar, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Antes de abordar el programa de hoy, pues tengo que haceros un anuncio, y es que estreno libro, ya está disponible en preventa en Amazon. Podéis encontrar enlace en la página de Amazon en la descripción de este vídeo. Socialismo, la ruina de España, donde abordo pues lo que está sucediendo en este querido país nuestro. Por un lado, analizo en concreto cuáles son las claves de la riqueza y de la pobreza, cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres. La situación de España, cómo España se convirtió en un país rico, desarrollado, próspero, y sin embargo, cómo es posible que siendo un país rico se esté empobreciendo. Esto tiene culpables con nombres y apellidos y fechas concretas que marcan el declive, la deriva, el camino hacia el abismo por parte de la economía española, y centrándome especialmente en el desastre que está provocando el sanchismo durante estos últimos años de gobierno. ¿Cuáles son las claves del desastre, de la ruina sanchista? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay solución? Pues bien, ya lo tenéis disponible, como digo, en Amazon, en preventa. Sale a la venta en las librerías el próximo 26 de marzo. Socialismo, la ruina de España. Dicho esto, amigos, las cosas están cambiando a una velocidad de vértigo. Se ha producido un drástico cambio de rumbo por parte de Estados Unidos en cuanto a la guerra en Ucrania. Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, prometió durante su campaña electoral que pondría fin a la guerra de Ucrania en muy poco tiempo. Y lo cierto es que está dispuesto a hacer grandes concesiones a Putin, al dictador ruso, para cerrar el conflicto cuanto antes. Pero la clave es que este tipo de negociaciones que está desarrollando Estados Unidos con Rusia no cuentan con la participación ni de Europa ni de Ucrania. Y va a ser imposible alcanzar la paz, cerrar el conflicto, sin el visto bueno de ambos agentes. Por un lado, los europeos y especialmente los ucranianos, que han sido invadidos, han sido atacados por parte del régimen
putinesco, de forma absolutamente inaceptable. La cuestión es que, como el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky es el mayor obstáculo a ese posible acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para repartirse Ucrania, Trump ha empezado a cargar duramente contra el líder ucraniano. Lo ha tildado de dictador y le exige que celebre elecciones en medio de la guerra, bajo la ley marcial, cosa que es absolutamente imposible. Ha insinuado además que se queda con dinero, él y el régimen, su gobierno, procedente de Estados Unidos, que no llegan todos los fondos, que hay miles de millones de dólares que se pierden por el camino, acusándole, por lo tanto, de forma directa e indirecta de corrupción. Y lo ha culpado además de iniciar ni más ni menos que la guerra por querer entrar en la OTAN. Lo anunciaba así esta misma semana Donald Trump. I want to see peace. Look, you know why I want? Because I don't want all these people killed anymore. I'm looking at people that are being killed, and they're Russian and Ukrainian people, but they're people. Doesn't matter where they're from on the whole planet. And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land, everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. But they chose not to do it that way. And President Biden, in all fairness, he doesn't have a clue. What he was so bad for this. It was so bad, so pathetic, it's so sad. Las cesiones de Estados Unidos, de Donald Trump a Putin, que se han producido en una cumbre bilateral celebrada esta misma semana en Arabia Saudí para acabar con la guerra, se resumen básicamente en que Ucrania no entrará en ningún caso en la OTAN. Se le cerrarán las puertas del acuerdo de la Alianza Atlántica. Rusia, además, se quedará con el territorio que ya ha ocupado, incluida Crimea. También Trump exige la celebración de elecciones en Ucrania para poner fin al gobierno de Zelensky y facilitar así el ascenso al poder de un gobierno títere en manos de Rusia, en manos de Putin. También habla incluso de la posible retirada de las tropas de Estados Unidos de Europa del Este, cosa que ciertamente es grave y es preocupante. Y también exige la retirada de sanciones. Por el momento, Estados Unidos ya ha anunciado que va a retirar las sanciones impuestas a Rusia, pero no así la Unión Europea. La cuestión es que todo esto supone un importante punto de inflexión en la guerra de Ucrania, y además también un importante punto de inflexión en cuanto al orden internacional existente hasta la fecha, empezando por la OTAN. Este cambio de rumbo supone un punto de inflexión con respecto al orden internacional que se impuso, que se estableció tras la Segunda Guerra Mundial y que durante décadas se sustentó en la Guerra Fría que mantenía Occidente, el mundo libre, frente a la tiranía soviética encabezada por la URSS. Todo eso cae tras la caída del muro de Berlín en el año 89. A partir de entonces, el dominio de Estados Unidos ha sido ciertamente importante y siempre bajo el auspicio de la OTAN. Bueno, pues Europa se ha tenido que preocupar entre poco o nada de su propia seguridad. ¿Por qué? Pues básicamente porque Estados Unidos era el policía del mundo, era el que se encargaba de combatir a los malos, de frenar a los matones del colegio y de intervenir en caso de necesario, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista militar, enviando tropas allí donde fuese necesario, incluyendo incluso los conflictos europeos, como la guerra de Yugoslavia, donde fue Estados Unidos, básicamente a través de la OTAN, los que frenaron la guerra, los que intervinieron para acabar con las locuras, el genocidio que se estaba produciendo en los Balcanes. No Europa, sino Estados Unidos. Pero eso ha cambiado. Donald Trump pretende replegarse. Es su lema, America First, América primero. Y esto es algo típico de la historia estadounidense. No es la primera vez que sucede. Estados Unidos pretende regresar al aislacionismo.
y de tal forma que Europa a partir de ahora va a tener que esforzarse y encargarse, responsabilizarse de su propia defensa. ¿Cuál es la reacción de Europa ante este anuncio por parte de Donald Trump? Bueno, para empezar, los principales líderes europeos ya han anunciado que van a tener que aumentar el gasto en defensa y para ello la Comisión Europea ha anunciado que va a flexibilizar las reglas fiscales para poder, de este modo, elevar el gasto público en defensa, aumentando también el déficit y la deuda. Europa también ha impuesto nuevas sanciones a Rusia y la gran pregunta es, ¿habrá ejército europeo? La Unión Europea se pondrá en marcha para crear una especie de ejército común al estilo de Estados Unidos. La cuestión es, aparte del tema en defensa, ¿cuál va a ser la deriva económica, la política económica de Europa? Porque fijaos, Europa se está quedando atrás, Europa se está empobreciendo desde hace lustros. Esto no lo digo yo, lo dice el ex presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, también ex primer ministro en Italia, que alerta, hace muy pocos meses, alertó a través de un informe de la falta de competitividad de la economía europea. Alertó de la necesidad de eliminar regulación, de bajar impuestos para poder crecer con fuerza, pero la Comisión Europea sigue apostando por la descarbonización de la economía y, por lo tanto, por sus nefastas políticas verdes climáticas consistentes en crear impuestos sobre la emisión de CO2 y de tal forma que se encarece la producción de energía y se encarece también la producción industrial, se encarece la producción económica y esto resta competitividad a las empresas europeas. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? ¿O aumentamos la productividad y la competitividad? ¿Apostamos por eliminar regulación y eliminar impuestos? ¿O seguimos apostando por la locura de las políticas climáticas, de la lucha contra el cambio climático, de la descarbonización de la economía, de las políticas verdes? Ambos objetivos son absolutamente incompatibles. La cuestión es que por el momento los mercados ya han reaccionado a este cambio de rumbo por parte de Trump en Ucrania y de forma clara, además, lo vemos en el siguiente tuit, como algunas de las principales empresas de defensa, de fabricación de armamento norteamericanas han caído en bolsa, mientras que las europeas, algunas de ellas, las más importantes, se han disparado en bolsa. ¿Por qué? Pues básicamente porque los mercados están descontando que Europa va a tener que ponerse las pilas a la hora de defenderse, de gastar en defensa y en seguridad y por lo tanto tendrán que comprar más armamentos, tendrán que armarse hasta los dientes y depender menos de la defensa norteamericana. Pues bien, para comentar estas cuestiones contamos con un gran experto en la materia. A continuación, únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder, vengan de donde vengan. Bueno, pues para abordar algunas de las implicaciones tan importantes que tiene esta negociación que ha iniciado Donald Trump con Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania, pues contamos con un gran experto en política exterior y también en economía. Se trata de Enrique Fonseca, que tiene un canal de YouTube de grandísimo éxito, canal Solo Fonseca, donde trata muchos temas, entre otros todo lo relacionado con la guerra de Ucrania y sus implicaciones. Fonseca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallado, encantado de estar aquí. Un auténtico placer el poder contar contigo. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué narices está buscando Trump negociando con Putin el fin de la guerra en Ucrania? ¿Cuál es su principal objetivo? A ver, lo primero que tenemos que entender con Donald Trump es que Donald Trump no es ni pro Putin ni pro Zelensky, es pro Donald Trump. Y lo ha dejado bien claro, tanto en su forma de actuar como en todos sus discursos. Él defiende el America First, o sea, los intereses de Estados Unidos primero y sobre todo los intereses de Donald Trump primero. Entonces, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? Donald Trump quiere acabar con la guerra lo antes posible, ¿cierto? No sé si eso va a ser posible y sobre todo lo que quiere es no tenerlo que pagar. Es decir, que Europa se encargue de la seguridad de Ucrania y en general de la seguridad de Europa. Y yo creo que lo que más le interesa ahora mismo es
forzar a los países europeos a que aumenten el gasto en defensa. ¿Cómo lo hace? Pues en parte con esta teatralización de decir, mira que nos defiendo, mira que me voy, mira que pego el portazo. A ver si con eso obliga a los países europeos a duplicar o triplicar el gasto en defensa. Tú piensas que hace 6, 7 años, recuerdo, cuando en su primer mandato, también hizo el amago de, es que a lo mejor me voy de la Unión Europea para intentar de algún modo forzar a los países de la Unión a que incrementaran el presupuesto en defensa, y no funcionó. O sea, prácticamente ningún país se tomó en serio los compromisos de la OTAN. Ha tenido que venir Putin a invadir Ucrania para que algunos países empiecen a duplicar el gasto. Pero te recuerdo que, por ejemplo, España sigue estando muy por debajo de los compromisos de la OTAN. España ahora mismo está en el 1, algo por ciento del PIB en gasto militar. Claro, efectivamente. De hecho, el secretario general de la OTAN acaba de anunciar que incluso va a incrementar ese umbral al 3% del PIB. Los europeos y especialmente España están a la cola. Entonces, esto forma parte de una negociación de Donald Trump para decir, oye, poneros las pilas, porque yo no voy a estar aquí protegiendo siempre, pero eso no significa que se vaya a replegar por completo y se rompa, como hemos escuchado en algunos titulares, hemos leído en algunos titulares, se acabó la OTAN. No es el fin de la OTAN en ningún caso. A ver, de entrada, Donald Trump dice muchas cosas y es un político que muchas veces, sobre todo en la derecha, se le intenta dar cierta vitola de que es un gran estratega. No, no lo es. O sea, es un señor que cada vez que habla sube el pan. O sea, las cosas como son. Y entonces muchas veces no es que sea una estrategia deliberada, no, es que él es así. Entonces, él dice ahora, pues a lo mejor me voy de la OTAN, y a los 2 días llegan todos sus asesores y los senadores republicanos y toda la corte de la Casa Blanca a decir, bueno, a ver, vamos a ponerle ciertos matices, ¿no? Bueno, realmente lo que quería decir, entonces, no sé si hay una estrategia, a lo mejor la hay, ¿eh? También te digo, yo creo que más que estrategia, Donald Trump lo que tiene es instinto. O sea, es una persona que ha hecho un montón de negocios, tiene instinto negociador y le gusta jugar mucho a hacer el gaslighting, o sea, desconcertar al adversario, vamos a decir, dando una de cal y una de arena. O sea, justo hoy mismo el negociador de Estados Unidos, el enviado a Ucrania, se acaba de reunir con Zelensky. Ya te quiero decir que tampoco es que esté dando la espalda a Zelensky, ni mucho menos. ¿Tiene lógica desde tu punto de vista que precisamente abra esas negociaciones con Rusia cediendo de inicio a muchas de las pretensiones de Rusia? Pero es que no ha cedido. Ceder se cede cuando has llegado a la negociación y has dicho, firmo esto, lo acepto. Es que por ahora no ha cedido nada. Por ahora lo único que estamos viendo son declaraciones. Y declaraciones además contradictorias. Porque Donald Trump dice una cosa, pero luego su secretario de Defensa dice otra, luego el enviado a Ucrania dice otra, un senador republicano totalmente pro-Trump dice otra totalmente distinta. No, todavía no podemos decir, no digo que no lo vaya a hacer, pero todavía es pronto para decir que está cediendo a las presiones de Putin. Y francamente, es que no tendría ningún sentido, ni geopolítico ni económico. Es que ¿Por además, qué? vamos primero a lo que yo creo que es un mito que nos hemos creído en Europa y que a la propaganda rusa le interesa que nos creamos. Y es esa idea de que Donald Trump y Putin son amigos. O peor aún, que Putin le marca la agenda a Donald Trump. No, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, por una cuestión ideológica. Hombre, pues sí, es verdad, los dos son conservadores. Sí, pero son conservadores de cosas totalmente distintas. O sea, quieren conservar cosas muy distintas. Donald Trump viene de Estados Unidos, Putin viene de la Rusia soviética. No todos los conservadores se llevan bien necesariamente. Jamás es una organización conservadora. Sin embargo, no creo yo que un conservador español se vaya a llevar bien con uno de Hamas. Es más, probablemente un conservador español se lleve mejor antes con alguien de izquierdas en Palestina que con un conservador palestino. Entonces, el hecho de que sean conservadores, ¿qué les une? ¿Que están en contra del feminismo y de los homosexuales? Bueno, pues vale, a lo mejor eso les une, pero estamos hablando de una idea que no es una ideología, es, bueno, pues vale, un eslogan, no tiene mucho más. Desde el punto de vista personal,
tampoco creo que Donald Trump tenga una sintonía especial con Putin. No te olvides de una cosa. ¿Putin qué es? Putin es un Rajoy de la vida. O sea, es un funcionario, un alto funcionario, muy estudioso, muy trabajador, pero es una persona que ha hecho toda su carrera profesional siendo un funcionario de la KGB. Y de hecho, ¿con quién se llevaba bien Putin? Con Merkel. O sea, es el tipo de persona gris, de rutinas, de estructuras, de levantarse siempre a la misma hora. Ya te digo, Putin se llevaba muy bien con Angela Merkel. Trump es todo lo contrario. O sea, Trump es un empresario que además ha tenido un estilo de vida totalmente rocambolesco. De hecho, Trump se parece más a Zelensky que a Putin. De hecho, cuando dice Trump, oh, en Ucrania gobierna un cómico, ¿y el qué es? O sea, que es que se nos olvidan las cosas, pero Trump viene de haber presentado realities, de haber salido en late nights, de haber salido en Solo en Casa, de haber estado en el mundo del espectáculo. Trump tiene más que ver con Zelensky que con Putin. ¿Tú te imaginas a Putin yéndose ahí con una actriz porno como Stormy Daniels a tener una noche loca? No, porque no es el tipo de persona que hace eso. Es un señor gris. Trump no lo es, con lo cual, a nivel personal, tampoco creo que tenga ninguna sintonía. Pero es que a nivel geopolítico, que es lo que más importa en este caso, ¿qué interés tiene Estados Unidos en Rusia? Otra cosa es que para Estados Unidos Rusia no sea una amenaza como sí lo es para Europa. Eso es cierto. Y que Trump, velando por los intereses de su propio país, diga, oiga, yo es que quiero poner la atención en China más que en Rusia, porque Rusia no me da miedo, me pilla muy lejos, primero, y segundo, y ya ha quedado demostrado que puedo hacer frente a su ejército, con lo cual no me preocupa. Eso es una cosa. O sea, que a Trump no le importa Putin tanto como a los europeos. Pero Trump no tiene ningún interés en que a Rusia le vaya bien. Como mucho, a lo mejor podría tener interés en algún momento en quedarse con el sector petrolero. Si consigue hundirlo, si consigue que, por ejemplo, una posible hipótesis, que no me parecería nada descartable, es que Trump quiera hundir el precio del petróleo durante un año, unos meses, para hundir el sector petrolero ruso y en algún momento poderlo comprar a precio de saldo. Pero ese es todo el interés que puede tener Trump en Rusia. Y respecto a Ucrania, vamos a ver, estás hablando de un país de, bueno, tenía 37, 40 millones de habitantes, ahora tiene menos por los refugiados, pero si la guerra termina, probablemente muchos volverán. Vamos a poner que es un país del tamaño de Polonia, en términos de habitantes. A lo mejor un poco más pequeño, pero vamos a poner, pues eso, 30, 35 millones de habitantes. O sea, un país ya considerable, que de repente se va a convertir, bueno, ya se ha convertido en un cliente asiduo del complejo militar industrial estadounidense. O sea, era un ejército soviético que todo lo que compraba se lo compraba a Rusia, ahora es un ejército que todo lo que compra se lo va a comprar a Estados Unidos o a la Unión Europea. Oye, no está mal. Para las empresas americanas eso es un plus. Pero es que encima estás hablando de un ejército con experiencia sobrada en combate. Si mañana Estados Unidos quiere ir a una guerra con quien tú quieras, con Irán, vamos a poner, ¿no? Es una locura, no creo que pasara, pero imagínate que Estados Unidos entra en guerra con Irán y quiere mandar tropas. Necesitará aliados. ¿Qué aliado europeo puede mandar tropas entrenadas en combate? Ninguno. Corea del Sur, tampoco. Japón, tampoco. Australia, tampoco. Prácticamente el único aliado, aparte de Israel, que pueda tener Estados Unidos, que le pueda ayudar en cualquier conflicto es Ucrania. Y ojo, es que no es ninguna tontería eso de tener tropas entrenadas en combate. Luego, el complejo militar industrial que está desarrollando Ucrania tampoco es cosa de broma. O sea, tú mira todos los drones que están desarrollando con los que están atacando las refinerías rusas. Y luego, tercero, Ucrania a nivel económico va a ser una perlita. Va a ser una perlita. O sea, estás hablando de que para Europa va a ser la China europea. Un sitio donde vamos a tener mano de obra barata, facilidad para invertir, está todo por hacer, con lo cual va a haber un montón de oportunidades. ¿Tú crees que Donald Trump no quiere que sus constructoras vayan a Ucrania a reconstruir el país? Es que ahí también hay un buen negocio. O sea que, Fonseca, desde tu punto de vista, en ningún caso Trump le está dando la espalda a Ucrania. Forma parte de un proceso de negociación. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que está intentando, en todo caso, lo que él intenta es adoptar. Primero, volvemos a lo que decía antes, es un político que cada vez que habla sube el pan y que no mira bien lo que dice, con lo cual, si
si cada vez que dice algo vamos a sacarle los cantares, es que no vamos a terminar. Eso es un problema, y esto lo he hablado ya con mi equipo. El problema cuando tienes un gobernante como Trump es que si te centras demasiado en lo que dice, es fácil que te conviertas en Teletrump. Porque cada día vas a tener una declaración. Pasó ya en su primer mandato. Que llegó un momento donde, en el canal donde estaba en aquella época, tuvimos que sentarnos y decir, vamos a poner un poquito de calma, no vamos a centrarnos en la última declaración de Trump, porque es que si no, cada día va a monopolizar nuestra programación y no es plan. Y va a ser muchas veces para cosas, pues eso, como lo que dijo. Pero es que además tenemos un montón de ejemplos de cosas que ha dicho Trump que se ha desdecido. Acuérdate, en 2017, cuando fue a Corea del Norte. Primero salió diciendo, si Kim Jong-un no me escucha o no me hace caso, voy a lanzar fuego y sangre sobre Corea del Norte. Al día siguiente, todos los medios, ay Dios mío, que empieza la Tercera Guerra Mundial. Luego llega Trump, se encuentra con Kim Jong-un y termina diciendo que es un buen líder que ama a su pueblo. ¿Qué salió de aquello? Pues aparte de chorros de tinta y miles de minutos de vídeos de YouTube y de análisis en la televisión, no pasó nada. Entonces, lo primero es eso, tenemos que acostumbrarnos que lo que dice Donald Trump es literalmente, la expresión que le define es un cantamañanas. Eso es lo primero. Lo segundo, en su postura negociadora, una cosa que suele hacer Donald Trump mucho es mostrarse siempre como neutral. Si Donald Trump quiere llegar a un acuerdo con Europa, con Rusia, a Donald Trump no le interesa. A ver, en Europa siempre partimos de la base de que Estados Unidos siempre va a estar de nuestro lado. Con lo cual, bueno, mira, tampoco vamos a discutir mucho si total sabemos que al final Donald Trump lo que quiere es mostrar que no va a ser así. ¿Qué consiguió, por ejemplo, con el tema este de Kim Jong-un? Pues consiguió que Corea del Sur incrementara, creo que en un 10%, lo que pagaba a Estados Unidos por la asistencia militar. Bueno, pues a Donald Trump eso sí que le puede interesar. Decir, oye, mira, que a lo mejor la Unión Europea gaste más en ejército, que a lo mejor pague una cuota más por no sé qué historia a Estados Unidos, que forzara a negociar un acuerdo comercial que obligue a las empresas europeas a comprar más energía a Estados Unidos, lo que sea. Pero ya está. Pero sí, yo creo que intenta un poco forzar esa. O no forzar, pero transmitir esa imagen de soy lo más neutral posible. Para que ninguna de las dos, ninguno de los jugadores en la negociación se confíe demasiado en que Donald Trump está de su lado. Luego Esto también, que comentas, sí, Fonseca, es interesante porque hasta el momento estamos viendo negociaciones bilaterales Estados Unidos-Rusia. Es cierto que también ahora entra en el juego Zelensky, Ucrania. Para que realmente se alcance una paz es fundamental, si no, no va a haber paz posible, que Ucrania también dé el visto bueno a las condiciones y también la Unión Europea, que al fin y al cabo somos los que estamos financiando gran parte del esfuerzo bélico ucraniano. claro. ¿Cuáles crees que son? ¿Cuál es el papel que va a jugar Ucrania y la Unión Europea en esta negociación? ¿Cuáles son las condiciones que estaríamos dispuestos, especialmente Ucrania, a aceptar? Porque es evidente que en cualquier negociación tiene que haber cesiones. Pues francamente no lo sé, ahí no te sé decir. Sí me gustaría dejar claro una cosa, y esto lo veo sobre todo con Putin. A mí me sorprende. Siempre he entendido que haya gente de izquierdas que la apoye. Lo que nunca he entendido es la gente de derechas que la apoya. Yo lo veo por redes sociales. Y una de las cosas que suele decir el putinismo conservador en el mundo hispanoparlante es que asumir que Ucrania es poco más o menos. Son unas marionetas, antes eran marionetas rusas, ahora son marionetas de Estados Unidos o de Europa y que no tienen agencia. No. Ucrania, de nuevo, es un país tenía 37 millones de habitantes antes de la guerra, ahora estará en 30 millones de habitantes. O sea, es un país grande y que tiene su historia y que tiene su política. Y los ucranianos son los primeros que tienen que opinar. Y no va a haber ningún acuerdo de paz sin Ucrania, porque es que si Ucrania quiere mantener la guerra, la va a mantener. Y no nos olvidemos que
La guerra empezó el 24, vamos, la guerra realmente empezó en 2014, pero la invasión a gran escala empezó el 24 de febrero de 2022. En ese momento, Ucrania no tenía armas de Estados Unidos ni de Europa. Tenía unos pocos Javelins que había enviado a Estados Unidos y 4 chalecos antibalas, poco más. Y donde realmente se decidió todo fueron en esos primeros 3 días. O sea, acuérdate cuando estaban entrando las columnas de tanques y todos asumíamos que, bueno, pues que Ucrania se tendría que rendir. Y de repente llega Zelensky y dice, no, necesito munición o un viaje, I need ammunition, not a ride. ¿Te acuerdas? Sí, En sí. ese momento todavía no había llegado la ayuda de Estados Unidos. El primer paquete de ayuda de Estados Unidos llegó para el 26-27 de febrero. Y era una cosa, unos fusiles y, bueno, pues lo que pudieron pillar en las bases de Ramstein, en las bases que tenían en Polonia, bueno, hacer acopio de material y decir, manda algo. Entonces, en esos 3 primeros días, en ese impasse de 3 primeros días, era Ucrania con sus propios medios. Si en ese momento, que lo tenían todo muchísimo más negro, decidieron ir a la guerra, ahora mismo, vamos, decidieron ir a la guerra, decidieron plantar cara a Putin, ahora mismo no veo ninguna razón por la cual iban a aceptar condiciones que no quieran aceptar. ¿Qué condiciones creo que Ucrania podría aceptar? A ver, esto ya es futurología, pero yo francamente no creo que Ucrania vaya a aceptar las fronteras. O sea, me imagino a Ucrania aceptando un alto el fuego, pero siempre mantendrá el reclamo territorial sobre Donbass y Crimea. No Ya. creo que acepten decir, vale, cambiamos los mapas a partir de ahora, esto es tuyo. Una especie de statu quo. Esto que comentas, Fonseca, me parece muy interesante porque efectivamente casi todo el mundo daba por hecho que en el momento en el que Putin ordenó la invasión de Ucrania, vamos, casi nadie esperaba la resistencia. Todo el mundo daba por hecho que iban a llegar a Kiev en 7 días. No fue así. Y precisamente por eso me gustaría comentarte. Ucrania ha mostrado una enorme fortaleza y valentía a la hora de resistir la invasión rusa. Ucrania y Le ha Zelensky. hecho cara a Rusia. Y por Sí. cierto, perdona que te interrumpa una cosa, pero porque sé que en tu audiencia y en mi audiencia sé que hay mucha gente que es muy partidaria de Putin y que considera que Zelensky es poco más o menos Manu Chao. Antes de pensar eso, plantearos en un momento, imaginad que estuvierais en ese momento. En el Palacio Presidencial, en Kiev, en la Plaza del Maidán, 24 de febrero de 2022. Y tienes a los tanques rusos a pocos kilómetros. Y sabes que, o sea, no es que te puedan matar, es que eres el primer objetivo. Ten las narices de salir y decir, pues me quedo aquí. En ese momento le estaban poniendo... Si Zelensky hubiera dimitido, perfectamente, podría estar ahora mismo viviendo en Bruselas, en Varsovia, en Praga, lo mejor, a cuerpo de rey, no habría tenido ningún problema. Y sin embargo decidió ir plantar cara. A ver si alguno de vosotros lo habría hecho. Yo no soy Totalmente. momento. O sea, ojo que antes de decir, era un cómico, bueno. Sí, sí. No, totalmente. También Ronald Reagan era un actor y sin embargo le plantó cara a la Unión Soviética, ni más Y ni ojo, menos. eso también de que era un cómico, bueno, era un productor, fue el fundador de la productora de televisión más grande de Ucrania. O Sí, sea, sí, era un empresario, era un realmente. empresario. O sea, digamos, podríamos decir que era una especie de Berlusconi ucraniano. Qué bueno. Oye, no, Fonseca, última pregunta sobre esta cuestión. Ucrania le planta cara a Rusia de forma sorpresiva. Nos sorprende a todos la capacidad de parar, de frenar al poderoso ejército ruso. ¿Esto demuestra de alguna forma la debilidad de la economía rusa? ¿Cómo está realmente la economía rusa? ¿Le está pasando factura la guerra a Rusia? La economía rusa es ahora mismo keynesianismo en estado puro. Keynesianismo en estado puro. O sea, ¿cómo hacemos que la economía se levante? Aumentando el gasto público a cascoporro. En lugar de hacer un plan E, ¿te acuerdas tú del plan E? Hombre, Ya tenemos como para cierta edad olvidarlo. y a lo mejor tu audiencia más joven no se acuerda, pero bueno, el plan E pues fue una orgía de gasto público en España para intentar rescatar la economía española de la crisis de 2008. Bueno, pues el plan E en Rusia es guerra de Ucrania.
Claro, la economía está creciendo porque ha aumentado brutalmente el gasto público, pero a la vez se está canibalizando. Lo que están haciendo es pasar de economía civil a economía de guerra. Entonces, están quitando todos los trabajadores, todos los recursos, todos los préstamos que dan los bancos, que de otro modo irían a los bancos, a empresas civiles, pues fábricas de coches, fábricas de lo que sea, ir todo a fábricas de armas. Todos los empleos están yendo o bien al ejército o bien al complejo militar industrial. El sector energético poco a poco se está destruyendo porque lo están destruyendo los ucranianos. O sea, es que prácticamente cada 2-3 días buscas en Google Ukraine attacks refinery y vas a encontrar alguna noticia de ese mismo día o del día anterior de que han atacado a una refinería. Entonces, más o menos ahora mismo calculo que estaremos en torno al más del 20% de la capacidad de refinado rusa está destruido. Y toda la economía está yendo al ejército. Con lo cual, sí, la economía crece, pero crece de forma inflada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando termine la guerra? Si es que termina, pues o mantienen ese gasto militar de forma artificial el tiempo que puedan, o ya me dirás tú qué hacen. Están ya comiéndose todas las reservas que tenían, todo ese cofre de guerra que había preparado Putin para hacer frente a la guerra de Ucrania, se lo está comiendo. Entonces, yo creo que la economía rusa va a tener una crisis muy gorda. Bueno, sí, va a tener una crisis muy gorda. Y lo más probable es que termine poco a poco reorientándose hacia una economía de guerra como es hoy en día Corea del Norte. O sea, el camino por donde va Rusia ahora mismo es Corea del Norte, tanto a nivel político como a nivel económico. No te olvides de una cosa, Corea del Norte ahora mismo sabemos que es un país pobre, decrépito, etcétera, pero ha tardado en llegar ahí. O sea, Corea del Norte en 1950 era Corea la buena, de hecho, era la parte más rica de la península de Corea, ¿sabes? Eso ha ido, Sí, sí. eso que ha ido lentamente. Entonces, lo que estamos viendo ahora es eso, es como, sí, poco a poco Rusia está reconvirtiendo toda su industria, todo su tejido productivo en defensa, mientras se quedan sin sector energético, que era lo único que tenían, y la poca economía civil también se está yendo al garete. Piensa que además todos los profesionales cualificados se han marchado ya de Rusia. Ahora hay un éxodo de rusos no tan grande como de ucranianos, pero sí que es muy grande. Y muchos de los ucranianos que se han ido ahora volverán al país. Los rusos no. Y ahora mismo, Totalmente. aquí en Praga, por ejemplo, que les ponen bastantes restricciones a entrar, ves un montón de rusos que han venido, que los llamamos los Coca-Cola Refugees. Pero si te vas a otros sitios como Dubái, Dubái se ha llenado de rusos. O sea, creo que es ahora mismo la primera nacionalidad, Sí, ¿sabes? sí, claro, personal cualificado, emprendedores, gente que tiene buenas cualificaciones, los que han podido ir del país para evitar ser reclutados y ser sacrificados en el frente. Dubái, Georgia, en Georgia, parte de las razones por las cuales están protestando tanto por que les han robado las elecciones, no solamente es por odio a Putin, que también es por odio a los rusos, porque de repente son sus refugiados. O sea, en Georgia ahora mismo han tenido semejante oleada de rusos viniendo al país que han disparado el precio de la vivienda, que ahora, pues donde antes había una tienda de ultramarinos normal, ahora de repente tienes una tienda de productos rusos y los georgianos están como, bueno, pero es que esta gente nos está invadiendo el país. En Armenia tienes lo mismo, en Kazajistán, o sea, se están yendo por todas partes. Bueno, en Turquía ya no te quiero ni contar. Más Turquía tradicionalmente tiene muchísimos lazos culturales con Rusia, entonces ahora mismo una diáspora rusa tremenda. Entonces, todo lo que es la masa gris de Rusia se ha ido. Te queda la gente poco cualificada, que está ahora o en ejército o muriendo en la guerra de Ucrania o luchando o fabricando armas. Otra cosa también importante, esto estoy empezando a investigar porque quiero sacar varios vídeos del tema, la crisis demográfica. Tú sabes que en todo el mundo hay una crisis demográfica muy fuerte, ¿no? Hay menos nacimientos y cada vez la gente tiene menos hijos.
uno de los países que más está sufriendo esta crisis es precisamente Rusia. A lo que se le agrava el problema ahora de la gente que se está marchando del país y la gente que se está muriendo en la guerra, que además es gente joven. Pues una tormenta perfecta la que se está cerniendo sobre Rusia. Enrique Fonseca, un auténtico placer, un auténtico lujo el poder contar con tu visión, con tu enfoque, con tu siempre certero análisis de la geopolítica, la política internacional, en ese exitoso canal de YouTube que recomiendo a todos nuestra audiencia, a todos nuestros espectadores, Solo Fonseca. Muchísimas gracias, Fonseca. Hasta la Muchísimas próxima. gracias. Fuerte Un abrazo. abrazo. Chao, chao. Europa se queda sola. Va a tener que defenderse. No le queda otra. Hasta ahora contaba con el primo de Zumosol, Estados Unidos, que le resolvía todos los problemas. De hecho, Estados Unidos vino al rescate del viejo continente, de la vieja Europa, en la Segunda Guerra Mundial. Fue la que realmente nos salvó del totalitarismo nazi. Europa había sido conquistada, invadida por Hitler. Únicamente resistía, y con dificultad, Reino Unido. Hasta que finalmente el imperio japonés atacó Pearl Harbor. En Hawái atacó suelo norteamericano y el entonces presidente de Estados Unidos, Roosevelt, pues intervino, decidió intervenir con el apoyo del pueblo norteamericano, que hasta entonces era profundamente contrario a intervenir en la guerra europea. Se había impuesto el aislacionismo. Bueno, todo eso ha cambiado, ha pasado a un segundo plano, ha pasado a mejor vida, porque ese orden internacional por el cual Estados Unidos defendía a Europa, ponía dinero y ponía tropas para ser el policía del mundo, pues parece ser que no va a continuar con Donald Trump a la vista de los últimos acontecimientos. Y por lo tanto Europa se va a tener que poner las pilas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Europa si ya no cuenta con el respaldo de Estados Unidos? Por el momento, como digo, Europa, ante este anuncio por parte de Donald Trump, ya ha anunciado que todo acuerdo de paz en Ucrania va a tener que contar con el visto bueno de la propia Ucrania, del propio gobierno de Zelensky y también de la Unión Europea, que va a mantener su apoyo financiero y económico a Ucrania, que van a invertir los países europeos más dinero en defensa, que van a flexibilizar, por lo tanto, las reglas fiscales de la Unión Europea para aumentar el gasto, aunque aumente el déficit y aumente la deuda, y que va a aplicar además más sanciones económicas para Rusia. Fijaos, el objetivo que se había marcado la OTAN para los países miembros de la Alianza Atlántica era de que estos países pudieran invertir hasta el 2% de su Producto Interior Bruto en defensa. Ahora la OTAN ha elevado ese umbral al 3% del PIB. El secretario general de la OTAN, esta misma semana, Mark Rutte, ya ha anunciado que el nuevo objetivo de inversión a corto plazo será del 3%. Los países miembros van a tener que incrementar, por lo tanto, de forma sustancial su inversión en defensa y seguridad. ¿Sabéis cuánto invierte España en defensa? Tan solo el 1,3% del PIB. Lo vemos en el siguiente gráfico. España, de hecho, está a la cola de los países miembros de la OTAN en cuanto a dinero destinado a defensa. No cumple ni de lejos el objetivo del 2% del PIB marcado hasta el momento. Y si ahora se sube el umbral al 3%, España va a tener que hacer un esfuerzo muy sustancial, va a tener que triplicar su inversión en defensa y en seguridad para poder cumplir ese objetivo. Por el momento, anualmente, España tan solo destina 20.000 millones de euros al presupuesto de defensa. Y como digo, estamos a la cola de la OTAN. ¿Problema? Pues básicamente que al margen de que la Unión Europea, de que los países miembros de la Unión tengan que invertir más dinero en defensa, el problema de fondo es que la economía continental sufre un grave problema de estancamiento. Hace 20 años, las economías de la Unión Europea y de Estados Unidos eran prácticamente idénticas, tenían el mismo tamaño. Fijaos en el siguiente gráfico. Ahí lo tenéis, en el año 2008, básicamente la economía de la zona euro y de Estados Unidos era idéntica, estaban a la par. El PIB
tenía un tamaño muy similar. Sin embargo, desde entonces, en apenas 15, 16 años, la economía norteamericana es un 50% superior. Es decir, han crecido de forma mucho más rápida y robusta en comparación con la economía europea. Y sucede lo mismo o algo similar con respecto a la bolsa. Fijaos, la evolución de la bolsa norteamericana es la línea roja, mientras que la evolución de la bolsa europea es la línea azul. La bolsa norteamericana durante estos últimos 15, 20 años se ha disparado, mientras que la bolsa europea ha crecido, pero mucho menos. Europa eligió regulación, mientras que Estados Unidos eligió innovación. Esta es la razón fundamental que explica esta divergencia en cuanto a crecimiento económico y aumento bursátil. Mientras que en Europa nos hemos especializado en regular, en exportar básicamente regulaciones y prohibiciones absurdas de todo tipo, Estados Unidos ha apostado de forma firme y contundente por la innovación. Y esto es clave. El resultado es que Estados Unidos cuenta hoy con una decena de empresas, casi todas tecnológicas, valoradas en más de 1 billón con B de dólares. Ahí tenéis las compañías más valiosas del mundo. Pues bien, muchas de ellas, como veis ahí, en azul, son norteamericanas. Ahí está Apple, está Nvidia, está Microsoft, está Alphabet, Google, Meta, Facebook, Amazon. Todas ellas con un valor bursátil, una capitalización superior al billón de dólares. Billón de dólares. Estamos hablando de casi el 70% del PIB anual español. Es decir, son compañías enormes y casi todas tecnológicas. Estados Unidos además tiene empresas mucho más grandes en comparación con la economía europea. Lo vemos en el siguiente gráfico. Ahí tenéis el tamaño de algunas de las principales empresas norteamericanas frente al tamaño de algunas de las principales empresas europeas. Las empresas norteamericanas son gigantes, son mucho más grandes que las empresas europeas. Lo vemos también en el siguiente gráfico. Esto aquí se refleja cómo los emprendedores, el emprendimiento goza de mucha mejor salud en Estados Unidos en comparación con Europa y China. Los emprendedores, el talento europeo huye. A la mínima posibilidad, un emprendedor que tenga talento y que tenga cierto éxito decide trasladar su empresa y su proyecto a Estados Unidos o al sudeste asiático. ¿Por qué? Pues porque tienen más facilidades para que su proyecto crezca y para obtener también financiación y para, en última instancia, ganar más dinero. También el personal más cualificado, programadores, ingenieros, se van a Estados Unidos porque ganan más sueldo o al sudeste asiático porque no solo ganan más sueldo, sino que además el coste de vida es muy inferior y por lo tanto viven mucho mejor que en Europa. Y esta es la razón. Ahí veis cómo el mercado de las startups norteamericanas y chinas pues va muchísimo mejor. Es mucho más dinámico, mucho más fructífero que el mercado europeo. Son zonas mucho más propensas al emprendimiento que el viejo continente. Y luego tenemos, ¿esto por qué? ¿Cuál es la razón de este mayor dinamismo empresarial? Pues básicamente porque Europa asfixia a sus emprendedores y a sus empresas a base de regulación y sobre todo impuestos, tal y como vemos aquí en el siguiente gráfico. En cuanto aquí se refleja el tipo marginal efectivo de los impuestos, del impuesto sobre la renta en Europa. Y ahí veis, se cobra una auténtica barbaridad con tipos marginales del IRPF, tipos máximos, que son una auténtica locura, superiores en muchos casos al 50%. A partir de un determinado umbral de renta, los estados europeos te quitan incluso más de la mitad de lo que ganas. Es una auténtica barbaridad. Problema. En resumen, Europa regula, por ejemplo, la inteligencia artificial, mientras Estados Unidos y China la desarrollan. Europa regula también las criptomonedas, mientras Estados Unidos innova en esta materia. Europa aplica fuertes aranceles internos, como por ejemplo la aplicación de impuestos sobre las emisiones de CO2, pero también aranceles externos, es decir, es fuertemente proteccionista, mientras que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, es cierto
que anuncia muchos aranceles, pero de momento ha aprobado muy pocos. Y además, ahora habla de reciprocidad, es decir, que Estados Unidos aplicará el mismo arancel a cada país que cada país le imponga a Estados Unidos. De tal forma que si los aranceles que Europa impone a la importación de vehículos norteamericanos es del 10%, resulta que Estados Unidos aplica aranceles del 2,5% a los vehículos europeos, lo que va a hacer Donald Trump, lo que amenaza con hacer es, vale, yo te voy a poner los mismos aranceles que tú me pones a mí. Por lo tanto, voy a encarecer la importación de vehículos europeos aplicando un arancel del 10%, el mismo arancel que me impones tú a la automoción norteamericana. Pero la cuestión es que Europa también es fuertemente proteccionista, aplica aranceles de todo tipo, muy elevados, y no solo aplica aranceles hacia el exterior, sino que además aplica, lo que es peor, aranceles hacia el interior, aplica regulaciones excesivas y aplica impuestos muy altos. Y eso acaba encareciendo la energía, encareciendo la producción y lastrando tanto el crecimiento como la creación de riqueza y de empleo. Europa básicamente está encareciendo la producción y la energía con políticas climáticas que son absolutamente innecesarias, contraproducentes y absurdas. Son una auténtica locura. Mientras que Estados Unidos, sin embargo, apuesta por la producción de energía abundante y barata. Europa además subsidia a empresas en pérdidas, mientras que Estados Unidos crea nuevas empresas. Por lo tanto, las diferencias son abismales en cuanto a la economía europea y en cuanto a la economía estadounidense. Y ahora tenemos el problema de que nos vamos a tener que defender, es decir, vamos a tener que invertir mucho más dinero en defensa y seguridad, cosa que antes no teníamos que hacer porque Estados Unidos nos ofrecía su ayuda a cambio prácticamente de nada. Pero ese tiempo ya pasó, es tiempo pasado. Por lo tanto, no culpemos tanto a Estados Unidos, nos tenemos que mirar a nosotros mismos. El enemigo está dentro, está en Europa. Somos nuestro peor enemigo. El informe que presentó hace pocos meses Mario Draghi ya advertía, ya alertaba sobre esta realidad. Europa es mucho menos competitiva. Lo veíamos antes. La economía norteamericana es hoy un 50% más grande que la economía europea. Y esto ha sucedido en apenas 20 años. Draghi presentó un informe a la Comisión Europea alertando sobre este tipo de debilidades y ahora acaba de publicar esta misma semana un artículo en el Financial Times, ahí vemos el titular, donde vuelve a insistir en la necesidad de cambiar el rumbo. Lo que viene a señalar Draghi en este artículo de Financial Times es que las barreras internas que imponen los países europeos y los obstáculos regulatorios son mucho más perjudiciales para el crecimiento que cualquier arancel que imponga Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional estima que las barreras internas que aplica Europa equivalen a un arancel del 45% para las manufacturas y del 110% para los servicios. Los costes de cumplir con regulaciones han reducido las ganancias de las pequeñas empresas tecnológicas europeas hasta en un 12%. La paradoja es que, mientras las barreras internas en la Unión Europea se mantuvieron altas, las externas cayeron a medida que la globalización se aceleró. Por lo tanto, el principal impedimento para el crecimiento no son los aranceles norteamericanos, es fundamentalmente las barreras regulatorias y los aranceles internos y los impuestos confiscatorios que aplicamos nosotros mismos, que aplican y nos imponen nuestros propios gobiernos o que vienen impuestos desde la Comisión Europea, desde Bruselas. ¿Somos conscientes del problema? ¿Cambiará el rumbo la Unión Europea? Esto es clave, porque si nos empobrecemos va a ser muy difícil que podamos invertir en defensa y en seguridad. Para garantizar nuestra defensa y seguridad es fundamental contar con una economía sólida, robusta y próspera. Y por lo tanto, si Europa mantiene su rumbo de declive económico a base de políticas climáticas absurdas, de políticas verdes que tan solo contentan a los ecologetas de turno, estamos condenados al declive.
estamos condenados al empobrecimiento y por lo tanto nuestra seguridad va a correr serios peligros, teniendo además, como tenemos, a un vecino, Rusia, que está gobernado por un dictador, por un tirano, por un sátrapa que pretende expandir su territorio y crear una especie de nuevo imperio, como hizo en su día la Unión Soviética, invadiendo países terceros, independientes y soberanos como Ucrania o los países bálticos, Europa del Este, que pertenecen a la Unión Europea. Recordemos, esto es algo muy importante. Por lo tanto, nuestra seguridad va a depender de nuestra capacidad para crecer y crear riqueza, y no lo estamos haciendo bien. Lo dicen los datos y lo dice incluso el propio Mario Draghi. Pues bien, ¿va a haber cambio? ¿Va a haber cambio de rumbo? Pues parece ser que solo en parte. Fijaos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de anunciar hace escasos días la creación de una nueva brújula de la competitividad. Atención. The Competitiveness Compass focuses on 3 pillars. The first one is closing the innovation gap. The second is a joint roadmap for decarbonization and competitiveness. And the third one is reducing our dependencies and increasing our resilience and our economic security. And then these are the 3 pillars. They are horizontal, cross-cutting enablers that are very important for our competitiveness. It's simplification, it's lowering the barriers to the single market that is our biggest asset in a world of giants. It is about financing the competitiveness. It is about skills and quality jobs and coordination, coordination, coordination. So let me have a brief look at the first pillar, driving our productivity through innovation. Europe's industrial structure has become too static, with too few startups emerging with new disruptive technologies. So we need to reignite Europe's innovation engine. Bueno, Ursula von der Leyen anuncia una nueva brújula de competitividad, un cambio de rumbo. Ya no nos vamos a fijar tanto en las políticas climáticas, que ha sido un suicidio desde el punto de vista económico, sino que vamos a apostar por la innovación, la competitividad, la productividad. Y para ello propone, entre otras cosas, simplificar la regulación. Lo vemos. We have a very clear signal from the European business sector that there is too much complexity and the duration of permitting is too long. The administrative procedures are too cumbersome. We have to cut red tape. We will deliver an unprecedented simplification effort. We will start with the first simplification omnibus proposal next month. This includes a far-reaching simplification in the fields of sustainable finance reporting, sustainability due diligence and taxonomy. Other omnibuses for different sectors will follow. This will be another major step in delivering on our target to reducing EU reporting obligations by 25% for all companies, and as you know, by 35% for SMEs. And we want to go further because reporting is not the only obstacle that is there. There are other types of administrative costs imposed on our industry. So we are expanding the commitment to cover 25% of all these recurring administrative burdens and 35% for SMEs. Our goal is that by the end of the mandate, we will have made proposals that could save companies over 37 billion euros a year. Bueno, Ursula von der Leyen habla de un ahorro en costes administrativos y regulatorios de 37.000 millones de euros. Pues bien, eso es una gota en un océano. No sirve absolutamente nada. Ursula von der Leyen es un desastre absoluto. Es el gran mal de la Unión Europea. Su presidencia al frente de la Comisión ha sido un horror. Un horror. ¿Por qué? Porque esta pájara es la que ha puesto en marcha las políticas climáticas, verdes, regulatorias, que han hundido la competitividad europea.
Por lo tanto, ahora reconoce que nos hemos equivocado, vamos a reducir la regulación un poquito. Vamos a eliminar costes administrativos, vamos a ahorrarle a las empresas tantos trámites y tanta regulación absurda, tanta burocracia. Pero el esfuerzo en reducir la burocracia y la fiscalidad es ínfimo en comparación con lo que necesita Europa. El culpable, la culpable de este tipo de atropellos a las empresas europeas son los gobiernos nacionales y también la Comisión Europea, que preside Ursula von der Leyen, apostando por la descarbonización, por las renovables. Y este es el problema, que Europa ha disparado el coste de la producción de energía. La factura eléctrica es muy elevada y no hay posibilidad de crear riqueza con un coste de la energía tan alto. No hay ningún país rico que se haya convertido en rico con un coste de la energía elevado. Una de las claves para poder generar riqueza de forma sostenible y fuerte en el tiempo es contar con energía abundante y barata. Pues bien, Europa ha hecho justo lo contrario. Se ha pegado un tiro en el pie. Ha dependido del gas ruso, especialmente Alemania, tras cerrar sus centrales nucleares. Ha prohibido el fracking, ha prohibido la extracción de petróleo, la extracción de gas. ¿Por qué? Todo por la Pachamama. Porque lo que importa aquí es lo verde, lo ecologeta, no contaminar, no emitir CO2 a la atmósfera mediante la quema de combustibles fósiles. Es un suicidio. Nos estamos suicidando absolutamente desde el punto de vista económico. Los combustibles fósiles son esenciales. Hay que quemar combustibles fósiles como si no hubiera un mañana. Es absurdo, mentira, lo hemos tratado en algún otro capítulo anterior, todas las falacias en torno a que el cambio climático, el origen del supuesto cambio climático es debido a la acción del hombre, cuando el impacto en ese sentido es absolutamente marginal. Y mientras Europa se suicida, limitando y gravando las emisiones de CO2, China contamina a placer y Estados Unidos está perforando como si no hubiera un mañana, garantizando energía abundante y barata a sus empresas y a su población. Y nosotros pagando una factura de la luz absolutamente descomunal, encareciendo los costes de producción y minando, por lo tanto, nuestra productividad. Lo vemos en el siguiente titular. Fijaos, no casa una cosa con la otra. Ursula von der Leyen habla de eliminar regulación un poquito, pero como decíamos antes, no se puede elevar la competitividad de la economía europea si al mismo tiempo, como vemos en este titular, Bruselas sigue apostando por una especie de autarquía verde, sigue apostando por la descarbonización, sigue apostando por una economía basada en emisiones cero, sigue apostando única y exclusivamente por las renovables y además de forma autárquica, sin tener que depender del exterior, y sigue apostando por las políticas verdes y climáticas que son, en esencia, las que nos han metido en este embrollo. Por lo tanto, problema. Competitividad y descarbonización son incompatibles. Necesitamos energía abundante y barata para reducir los costes de producción y mejorar nuestra competitividad. Y además, por mucho que Ursula von der Leyen ahora pretenda corregir la nefasta senda que ella misma emprendió, con regulaciones excesivas y absurdas, ahora anuncia un cambio de rumbo, pero es insuficiente. Necesitamos reducir la burocracia de forma drástica, no un poquito, no. Eliminar el 50, 60, 70% de la burocracia y la normativa absurda que existe en la Unión Europea. Y reducir de forma drástica también los impuestos y reducir, por lo tanto, el tamaño del Estado. No he escuchado nada de eso por boca de Ursula von der Leyen. Por lo tanto, tenemos un problema. Ya no contamos con nuestro primo del zumosol. Estados Unidos ha dicho, ahí os apañéis, yo me voy a encargar de lo mío, encargaos vosotros de lo vuestro. Y sin embargo, si queremos garantizar nuestra defensa y seguridad frente a la amenaza rusa, y para protegernos de los matones del colegio que hay en el mundo, pues necesitamos una economía rica, próspera y sólida. Y si no cambiamos el rumbo de forma drástica,
Eso no se va a producir. Para hablar sobre esta cuestión, vamos a hablar con otro experto en la materia. Bueno, pues para abordar las consecuencias económicas, algunas de las consecuencias económicas que va a traer consigo este radical cambio de rumbo por parte de la política de defensa norteamericana, contamos con un analista, Aleix Amorós, analista responsable del Departamento de Research de los Locos de Wall Street, experto también en materia de geopolítica. ¿Qué tal, Aleix? ¿Cómo estás? Hola Manuel, muy buenos días. Muy bien, Bueno, gracias por contar conmigo. encantado de que estés con nosotros. Lo primero, ¿te ha sorprendido el cambio de rumbo de Donald Trump abriendo estas negociaciones con Putin para poner fin a la guerra en Ucrania cuanto antes? Honestamente, y pese a la frialdad de cómo se ha llevado toda esta situación, no ha sido algo que me haya sorprendido especialmente. Vaya por delante que es un tema que en la propia campaña preelectoral el propio Trump esbozó en más de una ocasión y pese al escepticismo que pesaban sobre sus declaraciones, ella dijo en no pocas ocasiones que el primer día de su mandato tenía como objetivo poner fin a la guerra en Ucrania y que se pondría manos a la obra. Por tanto, en ese sentido, no debería de sorprender que haya habido un cambio brusco que propicie justamente eso, un intento de entendimiento y de poner fin al conflicto en curso. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son las primeras consecuencias, o al menos las más importantes, que va a tener a nivel económico este cambio de rumbo? Comentaba antes en la introducción, en la exposición de todo lo que está pasando, que una de las primeras reacciones que ha habido en los mercados es caída brusca por parte de las empresas dedicadas a la fabricación de armamento estadounidenses, mientras que las europeas subían con fuerza. Pero entiendo que hay más cambios, más impactos sustanciales, de carácter estructural. Sí, efectivamente. Yo creo que para entender bien esta cuestión hay que comprender que digamos que el anuncio per se de iniciar un proceso de negociación ha ido acompañado de otra serie de anuncios de tan o más importancia, por ejemplo, las declaraciones de J.D. Vance, la mano derecha de Trump, el actual vicepresidente, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, venía a decir que esta época en la que Estados Unidos, digamos, que era el garante de la seguridad de Europa, pues estaba llegando a su fin y que el foco estadounidense iba a virar claramente hacia el Pacífico, y eso implica justamente un proceso de rearme para adquirir autonomía estratégica y defensiva por parte de Europa, ¿no? Cosa que no ha hecho a lo largo de varias décadas, empezando por España, que a duras penas dedica el 1% de su PIB a la defensa. Entonces sí que es normal que haya habido un incremento en fin, una revalorización de las acciones de defensa europeas, mientras que en paralelo en Estados Unidos coincide con una situación diametralmente opuesta, y es que estamos entrando en una etapa motivada por recortes estructurales de la mano de DOGE, el departamento que lidera Elon Musk, y que ya han expuesto abiertamente que a lo largo de los próximos años el Pentágono va a tener que estrujarse el cinturón y que esta fiesta de gasto público que hemos tenido en los últimos años pues está llegando a su fin. Ayer mismo, por ejemplo, lo vimos reflejado ya no solo en las compañías de defensa tradicionales, como podría ser el brazo de defensa de Boeing, como podría ser Raytheon, como podría ser Lockheed Martin, sino, por ejemplo, Palantir, otro de estos exponentes del ámbito tecnológico enfocado en la defensa, que también sufrió una importante batacada. Pero como comentabas tú, las ramificaciones van más allá del sector defensivo. Lo que son los mercados europeos están teniendo un inicio de año mucho más positivo que en Estados Unidos. Y esto no es otro síntoma que el mercado está descontando un fin de la guerra y una más que probable reanudación, aunque sea parcial, de los flujos de energía que hasta ahora provenían de Rusia, tanto de gas natural como de petróleo, a través de los gasoductos y oleoductos que cruzaban el viejo continente. Al final, si algo ha quedado patente a lo largo de los últimos 2-3 años, es que Europa, y muy especialmente toda su gran infraestructura industrial electrointensiva en sectores como el automóvil, como el cemento, como el vidrio, como los fertilizantes, como la química, todo esto requiere de una energía competitiva, de una energía barata para poder competir en los mercados internacionales. Y hoy por hoy Europa no dispone de una soberanía energética. Por tanto, es imprescindible para la competitividad industrial disponer de flujos energéticos baratos, y los mercados están empezando a descontar justamente este escenario, que vamos a volver a recuperar flujos de energía competitivos, pese a que hasta 2 semanas el proveedor, como es Rusia, lo catalogábamos de enemigo
estratégico a todos los niveles y todo ello redundaría en una mejora económica. Esto, Alex, me parece ciertamente interesante porque siempre abordamos, es decir, este análisis que hacéis a través de vuestro departamento de research de los locos de Wall Street, lo que junta es geopolítica con impacto en los mercados. Y los mercados es muy interesante porque los mercados son también un termómetro de lo que está por venir. Es decir, anticipan fenómenos, se anticipan a los acontecimientos que finalmente acaban sucediendo, en ocasiones, no siempre. Pero la cuestión es que es un termómetro de por dónde pueden ir los tiros. ¿Cómo está reaccionando? Y me gustaría que profundicemos un poco más en este punto. ¿Cómo están reaccionando los mercados financieros, las bolsas mundiales, Estados Unidos, Europa, a este cambio de rumbo? Por lo que me estás comentando, los mercados, los inversores, lo que están descontando es, vale, se va a poner fin a la guerra, se va a llegar a algún tipo de acuerdo, a pesar de que justo hoy, en la actualidad, ahora mismo, pensamos que es inviable porque Donald Trump está negociando con Putin, pero Ucrania dice que si no hay participación ni de broma, la Unión Europea dice que también quiere participar y que sin su visto bueno no va a haber paz. Por lo tanto, lo que está descontando el mercado es, vale, sí, hay mucho ruido, pero va a llegar la paz y se va a restablecer el suministro de energía abundante en forma de gas y petróleo por parte de Rusia. Se van a restablecer de alguna forma las relaciones económicas y energéticas entre Europa y Rusia. ¿Eso es lo que está descontando el mercado, entonces? Sí, es un muy buen ejemplo, pero realmente se extrapola a muchos otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito cambiario, en el ámbito de las divisas, hasta hace pocas semanas teníamos un escenario prácticamente de paridad entre el euro y el dólar, motivado por la fortaleza intrínseca del dólar desde la elección de Donald Trump y en paralelo por la propia debilidad del euro. Y desde que hemos empezado a avistar este cambio en la narrativa, las tornas se han girado y estamos asistiendo a una revalorización del euro porque justamente el mercado descuenta un escenario menos beligerante y por tanto más propenso para el crecimiento de la Unión. O los indicadores, por ejemplo, de sentimiento económico, como es el caso del IFO alemán, empiezan también a descontar una visión de lo que es el tejido empresarial mucho más optimista ante un entorno que, insisto, que apunta pues, a un escenario más propenso para el negocio, que cierto es que en el caso de Alemania también coincide con una importante cita electoral en las presidenciales que tendrán lugar justamente a finales de esta semana, ¿no? Pero sí que es cierto que posiblemente la piedra angular de la cuestión gire en torno a la energía porque, como hemos ido viendo a lo largo de los dos últimos 2-3 años, el precio de la energía pues, se ha disparado en Europa. Lo vimos sobre todo en 2022, cuando los gobiernos de hecho tuvieron que intervenir proactivamente mediante subsidios a gran escala, porque de lo contrario las facturas del consumidor final hubieran sido estratosféricas e inviables para muchísimas familias, y empezamos a ver presión en ese sentido, ¿no? Al final tengamos en cuenta, por ejemplo, que todo lo que es la infraestructura terrestre, y hago este matiz porque recordemos que la marítima, que implicaba tanto Nord Stream 1 como Nord Stream 2, fueron saboteados y por tanto están a todas luces inutilizados, pero lo que es la infraestructura terrestre, tanto a su paso por Ucrania como por Bielorrusia, y que conecta con los mercados europeos, está intacta. Es decir, que en cuestión de 24 horas, si hubiese acuerdos, en este caso con Gazprom, que sería el proveedor gasístico, se podrían retomar sin ningún tipo de problema. Y exactamente pasa lo mismo con el petróleo. El principal oleoducto, que es el Druzhba, y que conecta tanto por un ramal superior con los mercados de Polonia y Alemania como por un inferior, que llega hasta países como Hungría o República Checa, está en perfectas condiciones y en cuestión de 24 horas podría llegar a exportar del orden de 0,5 millones de barriles de petróleo diarios. Entonces, la energía final es el elemento troncal porque condiciona buena parte de la competitividad industrial europea, mencionando pues toda una serie de sectores como los que he mencionado antes, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, la paz tiene ramificaciones y extrapolaciones en multitud de ámbitos. Pongo otro ejemplo para que se entienda mejor. Desde hace 3 años, el espacio aéreo ruso está completamente vetado para las aerolíneas europeas. Y es una medida recíproca, es decir, el espacio aéreo europeo está vetado por parte de las compañías aéreas rusas. Simplemente con que se llegase a un acuerdo de paz y se restableciera el statu quo que teníamos hace 3 años, las interconexiones en el eje euroasiático volverían probablemente a vivir un boom, situación que dista diametralmente con respecto a lo que tenemos actualmente, ¿no? Y
En ese sentido, pues, por poner un ejemplo práctico, la compañía Finnair, con sede en Finlandia, el que hasta hace 3 años operaba mayormente en las conexiones entre Europa y Asia, pues podría volver a vivir una situación mucho más boyante que la que tiene ahora, que se ha visto obligada pues, a cancelar buena parte de sus rutas aéreas porque simplemente no es competitiva. La paz, desde luego, es algo positivo, fundamental para la economía y tiene implicaciones muy, pero que muy sustanciales. Muy interesante esto que estás comentando, Alex, en cuanto a que el mercado empieza a descontar, pues eso, la pacificación de Ucrania, el restablecimiento de relaciones económicas, energéticas con Rusia, que es uno de los mayores productores de gas y de petróleo del mundo, para facilitar energía barata a la Unión Europea, entre otras cosas, porque nosotros nos prohibimos a nosotros mismos explotar nuestros recursos energéticos, lo cual es una absoluta estupidez hablando en plata. Es decir, importamos gas de Estados Unidos que viene en barco y compramos gas y petróleo a Rusia y nosotros, que tenemos recursos al respecto, no los explotamos. Bueno, en fin, simplemente para terminar, un minuto. Ursula von der Leyen, comentaba yo antes, vale, vamos a tener que incrementar el gasto en defensa. Importante, porque esto supone una inversión sustancial. Pero al mismo tiempo, la economía continental se ha visto estancada, lastrada en los últimos lustros debido a los errores cometidos por la propia Comisión Europea y los gobiernos de la Unión. Ha anunciado ahora una nueva brújula de competitividad para reducir la regulación y facilitar la innovación. Pero al mismo tiempo sigue apostando por la descarbonización de la economía. Y hemos visto algún titular que habla de autarquía verde. ¿Esto es compatible? ¿Crees que Europa también corregirá su rumbo económico para crecer con fuerza en los próximos años? Bueno, pues es una muy buena pregunta, posiblemente la pregunta del millón, y efectivamente da la impresión que quieren lo mejor de los dos mundos, ¿no? Cuando al final hay que asumir pues también una serie de sacrificios inherentes para poder disponer de todo esto. Yo personalmente soy escéptico en lo relativo a la regulación, aunque espero y deseo que realmente afrontemos una nueva etapa mucho más laxa en este sentido, que permita a las compañías y a los gobiernos pivotar con mucha mayor flexibilidad, empezando, por ejemplo, por algo tan sencillo como que no haya unanimidad en la toma de decisiones de la Unión Europea, porque no puede ser que para adoptar una medida se requiera del voto favorable de los 27 países miembros, lo cual nos hace avanzar de forma mucho más lenta. Pero en cualquier caso, sí que es probable, y ya lo estamos viendo sobre todo en el ámbito corporativo, que veamos una relajación de los objetivos verdes, porque de lo contrario coincido en esta visión de que nos encaminamos hacia una autarquía verde que dista mucho de lo que está haciendo el resto del planeta y que al final resta competitividad a Europa. Por supuesto que está muy bien tener una agenda verde y aspirar a objetivos climáticos en pro de la descarbonización, pero al mismo tiempo es imperativo velar por la subsistencia y el bienestar de la población. Y ya hemos visto pues, en los últimos tiempos que todo ello no ha sido precisamente compatible y que ha derivado pues, en una pérdida de poder adquisitivo importante. En ese sentido, yo creo que si bien Europa se va a mantener firme en sus objetivos climáticos, que en cierto modo considero que es en cierto modo razonable, pues igualmente es cierto que debemos ser más flexibles y no nos debe temblar la mano a la hora de adoptar una postura simplemente más pragmática, como por ejemplo hemos visto con la cuestión de la energía nuclear. Hasta hace 3-4 años estaba completamente vetada y tan solo había Francia como gran elemento defensor de la energía, mientras Alemania cerraba sus nucleares, así les ha ido. Y con el paso de los meses, pues hemos visto que no, que es una energía absolutamente fundamental y troncal para cualquier sistema energético avanzado que se preste, y pues Europa ha sabido pivotar en ese sentido. Esperemos que España, que también está en su particular cruzada para cerrar las nucleares a partir de 2027, empezando por la central de Almaraz, pues también tome nota y, en fin, sea capaz de recapacitar. Ojalá. Dios te oiga, Alex. Aunque yo también tengo serias dudas al respecto, especialmente con lo que respecta a España. Alex Amorós, analista, experto en geopolítica del Departamento de Research de los Locos de Wall Street. Muchas gracias. Fuerte abrazo. A vosotros, Manuel, un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Me quedo con varios titulares. Donald Trump está negociando. Y su postura es la de
adoptar una posición neutral. Lo que busca es fundamentalmente su propio beneficio, el beneficio de Estados Unidos, es lo único que le importa, es el interés estadounidense. Quiere poner fin a la guerra, pero es consciente de que va a tener que decir algo también la Unión Europea y Ucrania. En base al análisis que hemos visto con Fonseca, difícilmente le va a dar la espalda a Ucrania, y sus aliados siguen siendo los países europeos, pero es cierto que ha dado un ultimátum. Os vais a tener que defender vosotros. Nos vamos a tener que defender nosotros de la amenaza rusa, porque Rusia queda muy lejos de Estados Unidos. La principal preocupación de Donald Trump y de Estados Unidos es China, no es Rusia. Por lo tanto, Europa, búscate la vida. Ese es tu problema, defiéndete tú. Importante señalarlo. Al respecto también, importante, Rusia, Putin, es un tirano, es un criminal. Ha invadido de forma absolutamente deleznable un país soberano como es Ucrania. Luego el impacto económico, lo estamos viendo, los mercados ya están descontando la paz en Ucrania y eso lógicamente va a traer pues numerosas ventajas en caso de que finalmente sea una paz duradera, aceptable para todas las partes, especialmente para Ucrania y para la Unión Europea. En definitiva, seguiremos muy de cerca todo lo que pase en la guerra ucraniana y sus derivadas geopolíticas y económicas. Os recuerdo de nuevo, estreno libro, Socialismo, la ruina de España, todas las claves sobre el declive que está atravesando este país, pero también, importante, las posibles soluciones a aplicar. Despierta, que no te engañen. Gracias también a nuestro patrocinador Primor y también os recuerdo, haceos socios del club de B1 para apoyar la prensa independiente, los medios independientes como este. Recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.